Vamos a esperar que... Bien, nada, buenos días. Hoy vamos a trabajar con la segunda parte de dinámica de fluido. Recuerden que el viernes, aunque no tuvimos videoconferencia, yo le mandé un video sobre esa primera parte de mecánica de dinámica de fluido que tenía que ver con la ecuación de continuidad y el teorema de Torricelli, creo, si no me equivoco, con el fluido ideal. Hoy vamos a trabajar la segunda parte que tiene que ver con la ecuación de Bernoulli y se lo presento de una vez. Bien, lo primero es, recuerden, como estamos trabajando con dinámica de fluido, dinámica tiene que ver con el movimiento de los fluidos, ¿verdad? Eso yo lo hablé en la grabación del viernes. En cuanto a la ecuación de Bernoulli, segundo. En cuanto a la ecuación de Bernoulli, nos explica esta parte, donde nos dice que la presión del fluido es alta cuando la velocidad del fluido es baja y la presión del fluido es baja cuando la velocidad es alta. O sea, lo que nos dice Bernoulli aquí es que en un conductor, en un tubo, vamos a poner un tubo que es más fácil, en un tubo, cuando el fluido cruza por aquí, recuerden que cruza por capas así, ¿verdad? La presión del fluido aumenta si la velocidad del fluido disminuye y la presión baja si la velocidad del fluido aumenta. Eso es parte de lo que es dinámica de fluido. Algunos dirán, pero ven acá, pero si por el tubo pasa el agua, vamos a suponer, agua en gran velocidad, significa que la presión tiene que aumentar. No, en realidad al contrario, la presión disminuye. ¿En qué nosotros podemos también encontrar un ejemplo? Cuando, con relación a esto de la presión que aumenta y disminuye. O cuando nosotros vamos al parque y caminamos. Cuando ustedes caminan en el parque o cuando ustedes corren, es muy diferente. ¿Qué ocurre? Recuerden que sobre nosotros está la presión atmosférica que nos empuja hacia abajo. ¿Verdad? Entonces, cuando nosotros caminamos, vamos a una velocidad menor que cuando nosotros corremos. Y ustedes se sienten, cuando corren, se sienten más ligeros. Uno se siente más ligero cuando uno corre. Entonces, eso de la ligereza tiene que ver con la presión atmosférica. Cuando ustedes corren, la presión que está sobre ustedes disminuye. Y cuando ustedes caminan, la presión que está sobre ustedes es mayor que cuando ustedes corren. Entonces, eso es un ejemplo de lo que es cuando la presión disminuye, es porque la velocidad aumenta. Cuando la presión aumenta, es porque la velocidad disminuye. Entonces, este principio, esta ecuación de Bernoulli, que no la hemos visto todavía, la vamos a ver ahora, ayudó al principio de la aerodinámica. ¿Cuál es ese principio? El principio de la aerodinámica, el básico, es el vuelo del avión. O sea, aquí está la ala del avión. Miren ahí, esa es la ala. Entonces, ¿qué ocurre? El viento, el aire, cuando viene por aquí, cuando el avión está corriendo en la pista para impulsarse para volar, este viento aquí es igual, la velocidad es igual. Igual. Aquí. El viento que cruza por debajo del ala no le pasa nada,
ese viento se mantiene paralelo por capas. Eso significa que se mantiene la velocidad aquí. Pero el viento, cuando choca del ala, lo que hace es que cruza por aquí arriba para mantener su curso. ¿Y qué ocurre con las capas? Se unen más. Cuando las capas se unen más, okay, o sea, aquí en esta parte, cuando las capas se unen más, ¿qué pasa con la velocidad? La velocidad aumenta. Recuerden que igual como en el río, aquí en el río la velocidad es mayor porque el volumen aquí es menor. Es igual que pasa aquí arriba. Cuando las capas están más unidas, la velocidad aumenta. Y que aquí cuando se llega a la parte ancha, la velocidad disminuye. Entonces aquí ya la velocidad se mantiene igual como antes. Entonces, ¿qué ocurre con esta velocidad aquí arriba? Esa velocidad lo que hace es que la presión que está aquí arriba la disminuye. Esa presión que está ahí arriba la disminuye. Y la presión que está aquí abajo se vuelve mayor a la de arriba. Porque al principio aquí las dos presiones eran iguales. Pero aquí cambian. La de arriba disminuye por la velocidad que tiene aquí y la de abajo es mayor que la de arriba. Entonces, cuando ocurre esto, aparece lo que es el empuje vertical. Ese empuje, cuando se vuelve mayor al peso del avión, ahí el avión comienza a elevarse. Por eso es que el avión necesita una pista para impulsarse, porque cuando el avión va corriendo, esta presión va disminuyendo en el sentido de que este empuje que está aquí abajo sea mayor a lo que está arriba. Y ahí mismo sube el avión. Claro, con los motores también que ayudan al avión y todo eso. Pero ese es el principio básico. Con eso fue que se basaron los primeros aviadores, los primeros que inventaron aviones. Fue con eso que se basaron. En ese principio de velocidad menor, presión mayor, velocidad mayor, presión menor. Ok, entonces, la ecuación de Bernoulli nosotros la podemos trabajar con lo siguiente. Miren. Aquí yo tengo la energía cinética, ya ustedes la conocen, la fórmula. Y aquí está la energía cinética para los fluidos, donde se cambia la M por esto. Porque recuerden que densidad igual a M sobre V sobre volumen, ¿verdad? Significa que la M es igual a densidad por volumen, se cambió. Bien, esa es la energía cinética para los fluidos. Luego tenemos otra que es la energía potencial, ¿verdad? La energía potencial, mírenla aquí. Y esta viene siendo la energía potencial para los fluidos. O sea, la M se cambió por esto. Y luego tenemos el trabajo, porque recuerden que el trabajo es la diferencia de energía, el cambio de energía. Entonces, el trabajo también puede estar aquí. Recuerden que el trabajo es fuerza por distancia. La fuerza es igual a presión por área, porque recuerden, la presión es esto. Significa que la fuerza es presión por área. Y el área por distancia es igual que volumen. Significa que el trabajo que hace un fluido es igual a presión por volumen. Ese es el trabajo que hace un fluido. Y eso lo podemos hacer, lo podemos trabajar de la siguiente forma. Si nosotros sumamos todas estas energías, pero energía cinética, energía potencial y trabajo. ¿Verdad? Entonces aquí eliminamos el volumen porque está repetido y vamos a encontrar esta fórmula. Un medio de densidad por velocidad cuadrado más densidad por gravedad por altura más presión. Y Bernoulli demostró
que esto es constante. Constante significa que en todo el trayecto del fluido, esto se cumple. Todo esto se cumple en todo el trayecto del fluido. Y también demostró que no importa si el volumen aumenta o disminuye, como quiera, se mantiene igual porque hay algunas variables que van a aumentar y otras van a disminuir y ahí se va a compensar. Entonces, Bernoulli lo que hizo fue que diseñó la ecuación de conservación. Mírenla aquí. La ecuación de conservación donde dice que lo que pasa al principio en el fluido es igual a lo que pasa al final. Lo que pasa al principio del fluido es igual a lo que pasa al final. Entonces, eso significa que aquí, donde está el área mayor, menor, aquí donde está el área menor, lo que está en el área menor, María, ya yo preparé todo. Lo que está en el área menor es esta, y esta es en el área mayor. Es el área mayor. ¿Vieron? Entonces, aquí tenemos la velocidad y aquí tenemos la otra velocidad. ¿Verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Aquí tenemos la presión. ¿Qué ocurre? El fluido va a cruzar de aquí para acá. Entonces, donde hay menos volumen, la velocidad es mayor. Recuerden, mientras más estrecho, mayor velocidad. Significa que la presión aquí va a ser menor que aquí. O sea, la presión aquí va a ser mayor en el grande. ¿Verdad? Entonces, aquí la altura es menor que esta. Significa que la energía potencial aquí va a ser menor que la energía potencial aquí por la altura. Entonces, ahí vamos viendo cómo se van compensando. Si aquí disminuye, esta aumenta. Si aquí aumenta, esta disminuye. Si aquí disminuye, esta aumenta, se mantiene igual. Y así se van conservando. Todo eso que está ahí se van conservando dentro de ese volumen que va cambiando. Y esa es la ley de conservación de los fluidos. La ley de conservación. Pero eso nosotros lo vamos a ver en los ejercicios. Lo que quiero mostrarles es un pequeño ejemplo que hay por aquí. Esto es el tubo de Venturi. El tubo de Venturi es un experimento para demostrar la parte de que la presión es mayor cuando la velocidad es menor. Este es un tubo, aquí está la parte angosta, la parte grande que diga, y esta es la parte angosta, la parte pequeña. Y aquí tenemos otro tubo en forma de U unido aquí. Al principio, él tiene un fluido, que puede ser mercurio, lo que sea, a una misma altura, a la misma altura. Entonces, cuando él le pone velocidad al fluido aquí arriba, entonces esto crea una presión aquí y una presión aquí. Esta presión empuja el fluido hacia acá y este empuja el fluido hacia acá. Y él se dio cuenta que cuando él hace este experimento, el fluido que está en el tubo de la U sube para acá. Eso es porque la presión que está de este lado es mucho mayor a la presión que está de este lado. Y aquí, como es más ancho, la velocidad es menor cuando es más estrecho. Y ahí él demuestra que la presión es mayor cuando la velocidad es menor. Míralo ahí. Ahí está el experimento. Y sube para acá porque este hace más fuerza que este. Y ya, ese es el experimento. Ese es el tubo de Venturi que demuestra
que la presión es mayor cuando hay menor velocidad. Ok. Bien, entonces, vamos a ver. Preguntas con esto. ¿Tienen alguna pregunta? Vamos a ver. Pregunta. No. Ok. Muy bien. Claro, para la próxima, para el viernes, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer ejercicios. Vamos a hacer ejercicios.